Dios les bendiga. Vamos a empezar con el sido de bendición para usted. Si ha sido de bendición para usted, comparta el video. Comparta el video. En nombre de Jesús. Comparta el video, comparta la transmisión. Vamos a esperar que se enlace la radiodifusora nada más. Comparta el video. Comparta la transmisión. Comparta. Así como se le da de gracia, usted comparta de gracia. Comparta el video. Comparta la transmisión. Comparta. ¿Está muy alto ahí? Entonces, déjalo. Comparta el video, comparta la transmisión. En un segundito empezamos. En un segundito empezamos. Comparta. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Comparta el video, comparta la transmisión. Comparta. Comparta. Vamos a esperar que se enlace la radiodifusora. Comparta el video, comparta la transmisión. Comparta. En unos momentitos empezamos. Comparta el video, comparta la transmisión. Comparta. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Vamos a esperar que se enlace la radiodifusora. Radio Amanecer 88.3 FM. Comparta. Hola, amigos Radio Escucha. Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por esta oportunidad, Padre, en nombre poderoso de Jesucristo. Te rogamos que nos pongas esa armadura poderosa, esa armadura impenetrable del material más poderoso espiritualmente para aguantar las chances del enemigo. Cúbrenos con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada para perdón de pecados y que nuestras armaduras sean blindadas con la sangre preciosa de Jesucristo. Y esparzo la sangre de Cristo en toda la radiodifusora 88.3 FM, Radio Amanecer. En nombre de Jesús, en las ondas radiales, las cubro con la sangre de Cristo. Cubro con la sangre de Cristo la internet. Cubro con la sangre de Cristo las redes sociales para que no se caiga la señal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Gracias. Nosotros tenemos que tener fe. En la palabra de Dios se nos incita que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Pero no quiere decir que se tenga que quedar así de pequeñita, sino que tenga que crecer como un árbol gigante. Y este día vamos a hablar acerca de la fe. De que tenemos que tener fe, amigo Radio Escucha, amigo que me ve por las redes sociales, por la internet. Y tenemos que tener una fe valiosa. Una fe que conmueva. Una fe que Dios diga, este es mi hijo amado. Esa fe que necesitamos todo el tiempo.
porque nosotros necesitamos esa fe para seguir adelante, para estar siempre en las cosas de Dios y que nada nos conmueva, que nada nos impida llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Y como ya le dije, que ese granito de mostaza, así de insignificante, dice que empecemos con la fe en nuestro Dios, pero que tenga que crecer como ese árbol gigantesco. Eso es lo que tenemos que hacer. Y le vamos a dar una enseñanza bíblica en 1 de Samuel 14:6 al 16. 14:6 al 16. En este tiempo los tiempos no son malos, son malísimos. Y tenemos que tener mucha fe. Por eso son estos temas. Dice la palabra del Señor, ya bendecida en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 1 de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren: así esperen hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde estaban escondidos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas, a los cuales caían delante de Jonatán. Su paje de armas los iba rematando. Y fue esta primera matanza que hizo Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en especie de un medio de yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento por el campamento y por los campos y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues grande consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y deshecha. Era una fe que tuvo este hijo de Saúl, Jonatán, y él puso en su corazón ir y subir. Y como él dijo, él declaró, y a lo mejor estaba haciendo oración y declaró esa palabra: si ellos me hablan, sube acá. Quiere decir que Jehová me los ha entregado, no a él, sino que a todo Israel. La gloria no la quería a él, sino que para todo el pueblo. Y por eso él tuvo esa victoria. Nosotros tenemos que tener esa fe. Es importante en estos tiempos seguir en fe, dar ese paso de fe. Imagínense cuando estaba el pueblo de Israel, estaban junto al Mar Rojo, estaban a las orillas, y venía Faraón con toda la gente de a caballo y carros, y ellos ya estaban declarando que ya estaban muertos, porque le dijeron a Moisés que no había lugar para morir en Egipto. Pero sin embargo empezó Moisés a orar, y el Señor le dijo: no me hables, camina,
A veces esa fe tiene que caminar, esa fe que tienes que ponerla por obra, tienes que caminar en fe, en paso de fe. A veces nos falta esa fe para seguir adelante, porque en estos tiempos pensamos que no pasa nada. Tenemos que tener esa fe inquebrantable. Dice la palabra que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que tienes que seguir tú, esa convicción de no caminar ni a diestra ni a siniestra. Tener esa convicción, dar ese paso de fe para seguir adelante en todo momento, a cada instante. Es necesario que te pongas bien firme en esa fe. Es importante. Dice la siguiente es una historia de fe destacada y la encontramos en 1 de Samuel 14. Un ejército filisteo había rodeado al pueblo de Dios. El rey Saúl y 600 hombres no tenían ni la fe ni el coraje para dar batalla a sus enemigos. Jonatán, el hijo de Saúl, un día le dijo a su paje de armas: vamos, deshagamos de los filisteos y libremos a nuestro pueblo. Jonatán tenía una fe que realmente valía la pena. Nosotros necesitamos esa fe valiosa para seguir adelante, porque a veces pensamos así. Imagínense cuando fue el rey David, cuando todavía no era rey, que era un jovencito de 12 años, y fue a pelear con el filisteo gigante. Él no se confió en palos, porque le pusieron hasta la armadura de Saúl y no le quedó, y se la quitó porque dijo: yo nunca he practicado. Pero más sin embargo él confió y fue y agarró esas 5 piedras, y con esas 5 piedras nomás ocupó una, porque era diestro con la honda. Nosotros tenemos que ser diestros con la espada, que es la espada del Espíritu, la Escritura. Eso quiere decir que la tienes que traer para todas partes, que no las debes de dejar en ningún lugar. Porque cuando se amerita la ocasión, tienes que abrirla para predicar la palabra a toda persona, a toda criatura. Tienes que hablarle de Cristo, tienes que hablar de lo que has visto y oído. Así dice la palabra. De lo que hemos visto y oído, tienes que hablar, tienes que tener esa fe para que esa persona se convierta y ganar almas para el reino de nuestro Dios. Una fe valiosa es una fe que continúa. Algunos dicen que tienen fe, pero muchas veces esa fe es vacilante, débil, sin desarrollo o sin valor. Saúl parecía tener una fe espasmódica. Algunos tienen una fe que les da espasmos de vez en cuando. Nosotros podemos tener una fe que no fracasa, una fe en Dios, una fe que si tú le estás pidiendo algo a nuestro Dios, que Dios te va a responder esa oración, y esa fe a Dios le agrada. Dios quiere que tengas esa fe. Ya te vuelvo a repetir, dice que como un grano de mostaza, pero que no se tiene que quedar así de pequeña, que tiene que crecer como ese árbol frondoso. Tiene que ser muy gigante, muy grande. Tienes que tener esa fe. Es importante seguir adelante con fe, dar ese paso de fe. Así como le digo, estaba el pueblo de Israel rodeado y Moisés empezó a orar y el Señor le dijo: no me hables, caminen, que los que traen el arca caminen. Y dice que cuando ellos pisaron el agua, el mar se abrió. Ellos tuvieron esa fe. No tenían esa fe, porque ellos pensaban que iban a ser muertos en ese lugar. Pero sin embargo, siempre Dios tiene una estrategia para que uses tu fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a nuestro Dios si no tienes fe que Él te va a hacer algo en tu vida? Va a restaurar tu familia, va a restaurar tu negocio, tu trabajo, toda la fuente de provisión, el fruto de tus manos, todo lo que tengas, tu salud principalmente. Pero tienes que tener esa fe. A veces pensamos de que, no, pues el hermano se fue y no tenemos fe para orar por él, para que Dios lo traiga otra vez.
Dios es el Dios de los imposibles, dice allá en Jeremías. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pero tienes que activar esa fe, actívala, actívala. Es importante en estos tiempos. Una fe que continúa, está anclada realmente en Dios. Jonathan dijo a su amigo, ven, pasemos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Él confiaba en Dios, se daba cuenta que Dios era su apoyo. Él creyó en el Señor del cielo y arriesgó todo por él. Dios nunca falla a su pueblo. Él es poderoso, eterno, sabio. Nosotros podemos confiar en Él, seguirle. Él es la fuente de nuestra esperanza. La fe continua. Si tiene un ancla divina y descansa en Dios, así como lo hizo la de Jonathan, porque nuestro Dios es grande y nuestra fe continúa viviendo si está puesta en Dios. Tienes que confiar en Dios, tienes que tener esa fe, que Dios va a hacer ese milagro que necesitas, que Dios va a traer provisión a tu casa, a tu familia, a tu descendencia, ese familiar que tienes enfermo, ese familiar que está sumido en las drogas. Amigo Radio Escucha, tienes que tener esa fe para que se active esa fe y Dios pueda restaurar lo que tenga que ser restaurado. Es importante en estos tiempos. La maldad se ha incrementado a pasos agigantados. Imagínense todo lo que está pasando en el mundo. Porque estamos en los tiempos de Noé. Entramos en el tiempo de la apostasía. Si usted se da cuenta, en la iglesia donde te congregas, hay poca gente ya. Hermanos, hermanas que estaban bien metidos en las cosas de Dios, ahora andan haciendo cosas que no deben. Porque ellos ya regresaron al mundo. Y esa es una apostasía porque negaron de Dios, negaron de Cristo, se hicieron a un lado, ya toman, fuman, se drogan. Hay pastores, predicadores, hay de todo. Salvistas. Imagínense todo lo que está pasando. El enemigo está ganando ventaja porque nos falta esa fe. Voy a orar, pero a ver si Dios lo convierte. Voy a orar a ver si Dios sana a mi familiar. Voy a orar para ver si Dios cambia a mi hijo, mi familiar, mi hija. Imagínese usted. Tenemos que tener esa fe, esa certeza de la convicción, de lo que se espera, a lo que no se ve. Es importante seguir adelante con esa fe inquebrantable, esa fe que dijo el Señor. Le vas a decir a este monte, muévete, y Él se va a mover a las aguas. Pero a veces no pasa nada porque no tenemos esa fe gigante, como ese grano de mostaza, como ese árbol frondoso. Tenemos una fe pequeñita, se quedó ahí. No la activaste, no la sembraste, no la pusiste por obra, y esa fe ahí se quedó, así de pequeñita. Amigo Radio Escucha, activa tu fe en tu familia, en tu casa, la fuente de provisión, el fruto de tus manos, tu negocio, tu ganado, lo que tengas. Es importante activar la fe, orar con fe, pedir con fe, en el nombre de Jesús, para que esa fe no se quede como un grano de mostaza, sino que se haga inmensa, muy grande. Es importante. Una fe que continúa, tiene fundamentos sólidos. Esta está construida sobre fundamentos falsos de recursos. Fundamentos falsos de recursos. Jonathan fue a pelear con medios recursos ilimitados. Tenía a Dios y poco más los filisteos. Tenían 30,000 carros, 6,000 jinetes y 2,000 hombres de infantería. Y Jonathan y su amigo tenían dos espadas ordinarias, un escudo.
Ellos no dependieron de los medios físicos, porque no tenían aquellos de los cuales captarse, como solíamos para conquistar al enemigo. Así Dios pone mucho en nuestras manos, podemos usarlo bajo su dirección. Si tenemos poco, no debemos vacilar. Estamos armados con la palabra de Dios, con la oración y con la presencia del Espíritu Santo. Podemos atacar a las fortalezas de Satanás y ganar, porque tenemos esa fe inquebrantable, esa fe en Dios, esa fe que Él va a derribar esos muros, así como Jericó, así como se le dijo a Josué que tenía que dar 7 vueltas, así con esa fe Él fue y se derribaron esos muros. Imagínate, no llevó palos, no llevó martillo, no llevó nada, simplemente con la fe caminó y dio 7 vueltas, los 7 días, y al último dio 7 vueltas en un solo día, y los muros fueron derribados. Pero él no activó la fe. Él confiaba que cuando se le entregó toda la autoridad, él confió que iba a pasar el Jordán, iban a llegar a la tierra prometida, y él guió al pueblo. Pero él tuvo esa fe. A veces nosotros, el pastor nos dice, va a ir, hermano, y se va a encargar de una misión, y a veces tenemos dudas porque no ponemos en práctica esa fe que si Dios está poniendo, si el pastor te está diciendo, es porque Dios puso en el corazón del pastor que tú vas a hacer algo en esa iglesia, como líder, como algo de la iglesia, lo que sea. Hasta yo, ¿sabe qué? Cuando yo empecé en las cosas de Dios, yo barría la iglesia, yo iba y lavaba los baños, yo acomodaba las sillas. ¿Por qué? Porque yo quería servir. No nomás porque quieres estar arriba en el púlpito. Tienes que empezar desde abajo, activar la fe. Y cada vez que decían, a ver, ¿por qué quieren que oren? Yo levantaba mi mano y les decía, yo quiero servir a Dios, y yo quiero servir a Dios, y siempre. ¿Por qué? Porque tienes que activar esa fe, ponerla por obra, seguir adelante. Es importante. Una fe valiosa es una fe contagiosa. Una fe buena se transmite a otros. Es infecciosa. Jonathan tenía esa clase de fe contagiosa, que es la que hará una fe así. Porque él le dijo a su paje, imagínense, ese joven o igual que él de la misma edad, ahí lo dice, no especifica, pero él le dijo que él iba a ir a hacer lo que tenía que hacer, y en lugar de ese hombre decirle, no, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa, tú si quieres ir al matadero, vete, pero yo me voy a ir a la casa. No, él dijo, yo voy, heme aquí, yo estoy contigo, haz lo que traigas en tu corazón. Y él se fueron los dos juntos. Dice, una fe contagiosa recluta a otros, hace que otros continúen. Cuando Jonathan habló a su paje de armas, el muchacho desconocido dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón y ve, pues aquí estoy contigo, a tu disposición. Aquel debe haber sido un momento emocionante, y qué momento como Andrés dijo a su hermano, vamos Pedro, he encontrado a Jesús el Mesías, y los dos corrieron juntos. Su fe moverá a otros para que se le unan. Si tienen una fe contagiosa, eso es lo que tienes que hacer, que se vea. Sabe que hay personas que dicen, hace muchos años me dijo una persona, no, a mí mi papá me dijo, cuando ves un hermano que se está gozando, acércate a él y gózate con él, porque te va a contagiar. Eso que él trae, te lo va a contagiar, y tú te vas a gozar en Dios. Muévete, acércate a la persona. Y ¿sabe qué? Muchas personas así lo hacen. Para activar. Tienes que activar tu fe. Tienes que activarla, no dejarla así de pequeñita, como ese grano de mostaza, que crezca, que sea inmensa.
que tenga muchas ramas esa fe, que crezca demasiado, que no se quede pequeñita como ese grano. Seguir adelante, seguir adelante. Es importante. Es una fe contagiosa, capacita a otro. Esta clase de fe se libera una fortaleza sobrenatural. Apenas Jonathan y su paje de armas comenzaron a tomar a los filisteos, Saúl y sus 600 hombres salieron de su escondite y se presentaron otra vez contra los enemigos. El entusiasmo espiritual corrió por todo el campo. Pudo ocurrir otra vez en nuestros días. Vamos hacia adelante. Jesús nos llama hoy para que vayamos hacia la victoria. Los pastores, maestros y otros líderes debemos ir con fe. La fe contagiosa capacita y recluta a otros. Tienes que tener esa fe. Tienes que tener esa fe para que más te sigan, tengas seguidores como Cristo. Tengas tus discípulos. Puedas enseñarles, puedas hacer algo de parte de Dios. Pero tienes que activar esa fe inquebrantable, que mueve montañas, que mueve todo, que mueve el mundo. Imagínense cuando Elías oró, que se detuvo la tierra. Él tuvo esa fe. Él tuvo esa fe, imagínense todo lo que pasó. Y ese día dice que casi duró todo ese día como 24 horas. Pero nosotros a veces no tenemos esa fe. Imagínense, hace como unos 15 años, 16 años, fuimos a una campaña a Suazo, Nuevo León. Y habían dicho que se iba a venir una tempestad. Nosotros llegamos, pusimos púlpito, bocinas, pusimos las sillas, pusimos todo, arreglamos el lugar. Era una plaza. Y empezó a chispear. Y nos pusimos a orar y el pastor empezó a declarar la palabra: Señor, calma la tempestad hasta que nosotros acabemos. Y calma la tempestad hasta que nosotros acabemos. Y calma la tempestad hasta que nosotros acabemos. ¿Y sabe qué pasó? No llovió. No llovió porque se juntó la gente. Vino muchas personas. Se ganaron almas nuevas. Se hicieron muchas cosas bonitas ahí. Se predicó. Se oró por las personas. Se activó la fe. No llovió. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando se terminó el culto, empezamos a subir todo porque empezó a llover, a llover, a llover, a llover. Y llovió bastante. Es más, hasta hubo inundación en aquel lugar. Pero nosotros activamos la fe. Y la fe, Dios oyó nuestra súplica, nuestro ruego. Y paró la tempestad. Paró las aguas. Imagínense aquí todo lo que está pasando en el mundo. Y nosotros no tenemos esa fe para orar. Sabe que no por jactancia ni por vanagloria, pero se ora por muchas personas. Y usted a veces no sabemos por quién está orando. Usted no sabe si esa persona que usted oró y esa persona se convirtió. No sabe usted qué va a hacer delante de nuestro Dios. Qué va a hacer en el reino de los cielos. ¿Cómo va a engrandecer la obra? ¿Qué cosa va a pasar con esa persona? Pero tú tuviste esa fe para hablarle, porque tú pensaste y dijiste: esa persona me va a escuchar y yo le voy a predicar. Activaste tu fe. Tenemos que activar esa fe como la tuvo Josué cuando dio las 7 vueltas, para que esos muros se derriben, se caigan a tierra, todo lo que te estén haciendo. Tengan esa fe para que todo se destruya, todo se quite, en el nombre de Jesús. Todos hemos olvidado nuestro primer amor, como dice allá en Apocalipsis, porque dejamos de orar, dejamos de leer, hacemos lo que queremos. Las escrituras las agarramos cuando queremos, leemos cuando queremos. Sabes que cuando tú oras, cuando tú lees tu Biblia, haz de cuenta que le das una pasada, una piedra de afilar a tu espada del Espíritu. Y te trae protección a tu vida, a tu familia, para que nada
Dice la palabra que el que aportillara el vallado le morderá la serpiente. La serpiente es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y tienes que tener esa protección divina. Activa tu fe en el nombre de Jesús. Sigue adelante. Ten esa fe valiosa, esa fe contundente, esa fe con poder. Esa fe que cuando tú ores por una persona que está muerta, esa persona sea resucitada espiritualmente. Ahorita en el mundo, por todo el mundo, hay millones y millones de cristianos que están muertos espiritualmente. Y por eso estás tú, para que tú les prediques con esa fe y esos sean resucitados espiritualmente y vuelvan a venir a los pies de Cristo. Vuelvan a acercarse a las fuentes de agua viva. Vuelvan a acercarte a la roca. En el nombre de Jesús. Tienes que orar, tienes que pedir, tienes que tener esa fe inquebrantable, esa fe que mueve montañas, esa fe de la convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. Es importante, en el nombre poderoso de Jesucristo. Una fe valiosa es una fe conquistadora. Jonathan y su amigo ganaron una gran victoria. La fe puesta en acción la hizo en 1 de Juan 5:4. Se dice que la fe vence al mundo y da la victoria. En Hebreos 11:33 se afirma que la fe conquista reinos, edifica iglesias. No debemos solo mantenerla, la tenemos que poner por obra. Todo lo que tenemos, seguir adelante. Imagínense, a Jonathan no le importó, no le interesó, no se le puso en su cabeza que le iban a hacer algo. Él subió a ese monte y fue y mató a esos filisteos. Ese problema que tenía, ese problema que tienes, sube, activa tu fe para que eso quede muerto, quede tirado, quede derribado. Es importante que te muevas en fe, es importante que sigas en fe, es importante que ores en fe, porque Dios te va a dar la victoria en todo lo que hagas, en todo lo que sientas, en todo lo que tengas. Es importante. Tenemos que tener esa fe para seguir siempre adelante, siempre adelante. Dios te va a dar la victoria en todo lo que hagas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te quiere dar esa victoria, pero tienes que dar ese paso de fe. Así como el pueblo de Israel cuando estaba en la orilla del Mar Rojo para pasar en seco. Imagínense usted, ¿cuándo habían visto eso? Pero sin embargo ellos se movieron porque vieron cuando entró el arca al agua, cuando entraron los que llevaban el arca, que pisaron el agua, se abrió el mar, y ellos empezaron a caminar. Quizás algunos caminaron por miedo porque veían los egipcios que venían atrás y sabían que los iban a matar. Pero sin embargo activaron esa fe y caminaron y pasaron en seco las aguas. Y llegaron hasta el otro lado. Y dice que cuando llegaron al otro lado se cerró el mar. Es importante que usted siga adelante, no se deje, siga adelante. Esa fe tiene que activarse cada vez más. A orar con fe, activar esa fe, que tu familiar se va a restaurar, que tu familiar va a sanar, que tu familiar lo que tenga, el proceso que esté pasando, se va a quitar. Pero ora con fe, sigue con fe, hazlo con fe, en el nombre de Jesús, para que sigas adelante y puedas conquistar esos montes que te quieren limitar, que no te dejan ver, que no te dejan pasar, que te quieren detener. Hay que seguir adelante, es muy importante. Una fe conquistadora no presta atención al ridículo. Los enemigos de Jonathan dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Aquellos filisteos pensaron que podían divertirse con Jonathan. La fe desarmará las palabras que se hablan en contra nuestra. Los jóvenes y las señoritas en las escuelas pueden vivir para Cristo. Los comerciantes y los
trabajadores pueden también conquistar y hacer el ridículo a veces. Una fe victoriosa nos guía hacia esa conquista. Tenemos que seguir adelante. Es importante seguir adelante con esa fe inquebrantable. Que nada te mueva, que seas inconmovible. Que tengas esa fe, la convicción de lo que tú estás orando, lo que tú estás pidiendo, y tienes fe que eso se te va a dar. Se te van a abrir las puertas que estaban cerradas, pero orando y con fe se van a abrir. Ese trabajo que quieres, con fe, se va a abrir, se te va a dar. Esa casa que necesitas, con fe, se te va a dar, porque es importante seguir adelante. Es importante con esa fe. Con esa fe, imagínense todo lo que pasaron nuestros ancestros, y no nomás nuestros ancestros, el pueblo de Israel, porque tuvieron fe. Imagínense, como le dije algún tiempo, Noé cuando estaba haciendo esa arca, él tenía fe que lo que Dios le había hablado, eso iba a pasar, y él no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando vino el problema, él salió adelante. ¿Por qué? Porque ya él se había provisto. No hay nada que lo detuvo, al contrario, ni las habladuras, ni todas las murmuraciones, los chismes, todo lo que le decían, quizás que estaba loco, lo que tú te puedas imaginar. Pero él no se detuvo, él siguió con esa fe. Porque era importante, sabía que iba a pasar algo y pasó algo. Imagínense cuando dice que nuestro Dios vino a la tierra y se presentó a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham tuvo esa fe para hablarle, aunque algún día lo quiso matar. Pero ¿sabe qué? Abraham tuvo esa fe, que Señor, no se enoje mi Señor, si en ese lugar hubiera 50 justos. Él intercedió por Lot y por su familia. Tenía esa fe que no le iba a pasar nada a Lot, porque era su sobrino. Él le pidió a nuestro Dios, le dijo, no le importó si Dios le iba a hacer algo. Pero él le dijo primero, no se enoje mi Señor, si en ese lugar hay 50 justos. Y así sucesivamente le fue bajando. Pero él tuvo esa fe. Imagínense el apóstol Pedro cuando bajó del arca, si eres tú, manda que baje a las aguas. Y él caminó, pero ¿sabe qué? Perdió la vista, porque en lugar de enfocarse en Cristo, se enfocó en las aguas y se empezó a hundir. Tú tienes que tener esa fe para no hundirte, para seguir adelante, para que no seas inquebrantable delante de nuestro Dios, que Él te pueda dar la mano para sostenerte. Tener esa fe que Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Imagínense ya en ese estado que está ahorita aconteciendo muchas cosas terroríficas. En las redes sociales está pasando un joven que estaba arriba de una camioneta, y en lugar de estar viendo las aguas, él se puso a orar, cerró sus ojos, se puso a orar, y ¿sabe qué pasaba? El agua pasaba por los lados, la camioneta no se movía, y nomás se veía el capacete de la camioneta. El agua estaba pase y pase por los lados, y él estaba orando arriba de la camioneta. Todos los carros se movieron, se los llevó el agua. ¿Y por qué esa camioneta no se la llevó el agua? Sabe que yo tengo un hermano en ese lugar que también hace liberación en Poza Rica, Veracruz, y dice que él fue, y cuando dice que algo le inquietaba, y fue y se acercó al río, y dice que el río iba creciendo, y le habló a su esposa y le dijo, agarra todo lo que tengas, lo de valor, los papeles, y ahorita paso por ti. Y dice que cuando llegó a donde estaba su esposa, empezó a subir las cosas, y cuando se estaba subiendo la mujer, él volteó por el retrovisor del carro y vio que venía una ola grandota,
¿Y qué hizo? Cerró la puerta a la mujer y le dio recio. Y él fue y se subió a un puente. Dice que ahí pasaron la noche. Y el agua pasaba por todas partes. Pero ¿sabe qué? Dios lo salvó porque Dios le puso esa inquietud en su corazón para que él se fuera rápido y subiera ese puente. Va a ver que después de esto va a haber muchas personas que activaron su fe en ese lugar y fueron salvadas, fueron libertadas por nuestro Dios. Se movieron ángeles, se movieron muchas cosas espirituales en ese lugar para que muchas gentes fueran rescatadas. Usted no sabe lo que pasó en esos lugares. Sabe que ahí se hacen muchas cosas tremendas, pero Dios tiene misericordia, y los que oraron, los que intercedieron, los que activaron la fe, esos fueron sanados y salvados. Imagínese, mi hermano, si anduviera en el mundo, le hubiera pasado algo a él y a su esposa y a su hijo. Pero Dios tuvo esa misericordia y le puso esa inquietud y se fue ese joven que estaba arriba de esa camioneta. Y hay muchos que pueden testificar de lo que hicieron en ese lugar. Cómo Dios los salvó, cómo Dios los rescató. Pero activaron la fe y empezaron a orar en ese tiempo que empezó el agua. Usted no sabe lo que pasó. Muchas personas murieron. Sabe que allá había una escuela, y en esa escuela era como un internado, y en ese internado había más de 300 jóvenes. Y le voy a decir algo: todos esos jóvenes murieron en el agua, porque estaban encerrados ahí. Muchas cosas malas pasaron, y en las redes sociales y en las noticias no pasan la realidad de lo que está pasando en ese lugar. Pero muchos activaron su fe. Muchos activaron su fe y están bien, con vida y salud. Dice, una fe conquistadora cree que Dios suplirá cada necesidad. Una persona que confía en Dios no está aislada de duda o temor. Aún las personas más grandes de la fe han admitido sus luchas. Ellos no niegan el efecto paralizante de la duda. Y sin embargo, los fieles creen que la victoria está últimamente en las manos de nuestro Dios y de su pueblo. Dado que Dios no busca la fe, nos guía a creer y confiar en Él. Dios confía en esa fe. El Señor nos ofrece hoy una fe valiosa. Con esa fe podemos vivir y servir a Dios en cada área de nuestra vida. Podemos tener victorias. Si por la fe estamos del lado de nuestro Dios, pongamos hoy esa fe, activarla, esa fe, y ponernos en las manos de nuestro Dios, seguir adelante. Hay personas que han orado y que Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Ayer en la iglesia tuvimos un culto y una hermana decía: yo oré a Dios, yo oré el lunes y el martes o el miércoles le había puesto dientes nuevos, dentadura nueva. Pero ella oró con fe. Ella pidió a Dios con fe, diciéndole: Señor, que no se me caigan mis dientes. Dios se mueve de esa manera. Tú pídele, pero tienes que activar esa fe. Si no, la fe sin obras es muerta. Tienes que ponerla por obra. Tienes que seguir adelante, pedir, interceder, orar y activar la fe. Esperar en Dios, para que esa fe, esa convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, que sea activado, que sea hecho por obra, que te ponga bien fuerte esa fe. Impúlsate con la fe, pide la fe, ora con fe. Así como Josué, como le vuelvo a repetir,
Así como Josué, que se le dijo que nomás diera las 7 vueltas y que se iban a derribar las murallas, que se iban a derribar esas fortalezas. Así se van a derribar las fortalezas de enfermedad. Así se van a derribar esas fortalezas de miseria y escasez. Así se van a destruir esas fortalezas de desintegración familiar, de rechazo y abandono. Pero tienes que tener esa fe. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir. Es importante esa fe, que no se quede como ese grano de mostaza, que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, gigante, grande, abundante. Eso es lo que tenemos que hacer. Es importante para nosotros y para nuestro Dios que Él vea esa fe que tienes. Que Él vea esa fe que tienes. Que Él vea que esa fe que tienes, para que Él te pueda ayudar. Y pueda estar siempre orando y pidiendo con fe. Hay muchas cosas, muchas personas que te pueden dar testimonio de que tuvieron fe que iba a pasar algo y pasó algo. Personas que oraron y que tuvieron esa fe, que tenían cáncer y hoy están saludables porque tuvieron esa fe, se activó y se quitó ese cáncer. Dios quiere que estés bien sano. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él no quiere que estés enfermo. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a sanar? Si no tienes fe, ¿cómo te va a dar la victoria? Tienes que tener esa fe, pueblo, pueblo mío, dice nuestro Dios. Tienes que tener esa fe. Si yo le platicara todo lo que está pasando en mi vida en estos días, pero ¿sabe qué? Yo sé y entiendo y creo que mi Dios me va a dar la victoria y yo voy a seguir adelante. Dios me va a dar la victoria por todo lo que está pasando en estos tiempos. Si yo le contara todo lo que está pasando, usted quizás no me creería. Somos presa del enemigo, pero nosotros tenemos que caminar con fe todo el tiempo, aunque los días como dicen que los días son grises, usted tiene que caminar con dar ese paso de fe, seguir adelante. A veces ponen fotos donde está un pastor o alguien con muchos cuchillos en la espalda o muchas heridas y él va adelante. ¿Por qué? Porque tiene fe, tiene esa fe para seguir adelante. Y así a veces vamos muchos pastores, tenemos situaciones en nuestra vida, usted no sabe. Usted me conoce de aquí, todo lo que está viendo, pero no sabe los problemas que el enemigo pone en mi vida, en la vida de tu pastor, de tu predicador, de tu evangelista, de la persona que tienes como líder en la iglesia. No sabe los problemas que tiene. Y a veces no somos capaces ni para orar por él o por ella, para que actives esa fe y que Dios pueda hacer algo en la vida del pastor, en la vida del predicador, del evangelista, del profeta, de la persona que tienes como líder en la iglesia, del salmista, de las personas que alaban a Dios en los púlpitos. No saben los problemas que uno trae, pero tenemos que tener fe para seguir adelante. El enemigo quiere meter zancadilla para tumbarte, para derribarte. Pero sin embargo, si tienes esa fe, Dios te va a levantar. Si 7 veces cae el justo, de esas 7 veces Dios la va a levantar. Pero tienes que tener esa fe, esa convicción de lo que se espera, a lo que no se ve. Orar con fe. A veces nos causa problemas porque no, pues, quién sabe si Dios lo hará. Dios es poderoso para hacer eso y más. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Él es el dueño del oro y la plata. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su palabra somos libres. Y por el poder del Espíritu Santo, repita conmigo, el Espíritu Santo es la fuente de poder que está en mi vida.
El Espíritu Santo es la fuente de poder que está en mi vida. El Espíritu Santo es la fuente de poder que está en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Él te va a llevar y te va a librar y te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Porque Dios es verdadero, Dios es poderoso, Dios hace las cosas a su manera, porque Él es soberano. Pero tienes que perseverar, tienes que tener esa fe, que Dios te va a dar ese milagro. Tienes que tener esa fe, que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Tienes que tener esa fe, que Dios te va a proveer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que te está pasando, tienes que tener esa fe, que Dios va a cambiar esos tiempos que están como oscuros, pero Dios te va a dar esa victoria para que venga la luz, esa luz de Jesús que venga sobre ti y que alumbres y que te prendas. Que te prendas, que avives el fuego que hay en ti, como se le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti, ten esa fe, ten esa fe, ten esa fe, sigue adelante, no te conmuevas, no veas las aguas que están escabrosas, el tiempo está escabroso, por donde vas a pasar está escabroso. No lo mires, ten fe que Dios va a hacer algo en tu vida. Que Dios va a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. La fuente de provisión, el fruto de tus manos. Él va a hacer algo por esa fe que tú tienes. Pero tienes que activar la fe. Tienes que activar la fe. Tienes que activar la fe. A Elohim, a Elohim. A Elohim, tienes que activar esa fe. Dios en control, Dios en control. Elohim, 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 Elohim. Tienes que activar esa fe en el nombre de Jesús. El Shaddai, Dios poderoso. El Shaddai, Dios poderoso. Shama, Shama, Dios presente. Dios presente. Tú tienes que activar esa fe. Tienes que activar esa fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sigue adelante, activa tu fe, cree con las cosas como si ya fueran hechas, cree las cosas, dice la palabra de Dios, que veamos las cosas como si ya fueran hechas, y tienes que tener esa convicción, es la certeza de lo que se espera, a lo que no se ve. Es la fe inquebrantable, esa fe que te va a llevar a la victoria, esa fe que te va a dar todo lo que tú necesitas, pero tienes que activar la fe. Tienes que activar la fe como líder, como pastor, predicador, salmista, todo liderazgo que tengas en la iglesia, tienes que activar esa fe. Hay relatos muy importantes a veces, o hay relatos de personas que activaron su fe y Dios dio un milagro. Dios hizo algo en sus vidas y en su familia, pero activaron la fe y nosotros a veces no creemos o no tenemos esa convicción de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Porque la fe a veces, quién sabe dónde la dejamos. No tenemos esa fe que Dios va a hacer algo. Nos achicamos. Somos pobres en fe. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en el día de la tribulación. Tu pie no va a dar al resbaladero. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tu madre y tu padre te dejaran, Él no te va a dejar. Pero sigue adelante, amigo Radio Escucha, amigo que está viendo, hermano, hermana, que están viendo las redes sociales, sigue adelante como pastor, como predicador, el líder de oración, líder de la iglesia. Hermano, hermana, échale para adelante, ten esa fe, que Dios va a cambiar tu entorno, que Dios va a cambiar todas las áreas de tu vida, te va a hacer esa persona nueva, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, que va a servirle a Dios. Pero activa la fe, activa. Es importante
esa fe valiosa, esa fe que conquista, esa fe que continúa. Esa fe tiene que estar anclada a Dios, a la roca, a Cristo, la roca de nuestra salvación. Tiene que estar anclada esa fe. Seguir adelante, seguir adelante. Tienes que tener esos fundamentos sólidos con esa fe. Tienes que tener esa fe contagiosa. Esa fe que te va a llevar a la victoria. Esa fe que recluta, esa fe que continúa para adelante. Esa fe contagiosa que tienes que seguir para contagiar a los demás, que te vean cómo andas prendido en las cosas de Dios, prendida en las cosas de Dios, que vean que el fuego que está en ti, que está bien avivado, que no sea una llamita chiquita, que sea una lumbrera, un fuego enorme. Eso es lo que tienes que hacer. La fe tiene que capacitar a otros, tienes que capacitar también, tienes que ayudar, tienes que aprender a enseñar, a que vengan a los pies de Cristo, a predicarles. Ten fe que cuando tú le hables a una persona, esa persona se va a convertir, pero tienes que tener fe, que cuando ese hermano, esa hermana, que tú lo veías que andaba en la iglesia y que ahora anda perdido, que tienes que tener esa fe, que tú cuando le hables, él va a venir a los pies, ella va a venir otra vez a los pies de Cristo. Pero tienes que tener esa fe. Y tienes que resistir, porque a veces vienen los reveses. Pensamos que no pasa nada, pero tienes que tener esa fe para seguir adelante. Dios te va a dar la victoria. Una fe inconmensurable, una fe inmensa, que no se quede como ese grano de mostaza, que crezca más y más y más. Que se haga frondosa, que se haga muy grande. Esa fe que cuando tú ores, tú tienes que tener fe que esa persona que tú estás orando por la persona, esa persona tiene que sanar, porque tienes que tener esa convicción que tú estás orando en fe, que esa persona se va a levantar de los muertos, que esa persona se va a levantar del lecho de muerte, que esa persona va a ser sanada, pero tienes que tener esa fe. Es importante en estos tiempos tener fe, porque sabes que pues en la mañana tienes tiempo de salir, pero no tienes tiempo, no sabes si vas a regresar. Los tiempos son malísimos, pero con fe va a pasar algo y tú regresas a tu casa. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener ese agrado con Dios, esa comunión con nuestro Dios, que Dios se agrade de ti, que Dios te vea como ese hijo amado. ¿Usted cree que el papá del hijo pródigo no estuvo orando por él? Imagínese ahí cuánto tiempo pasó para que el hijo pródigo regresara. Y el papá a lo mejor estaba orando, estaba pidiéndole al Señor con fe, y su hijo regresó. Como sea, golpeado, hambriento, descalzo, desnudo quizás. Pero él tuvo fe que iba a regresar y regresó. A veces nosotros como padres pensamos que no, este ya se perdió. Usted ore por su familiar y cuando lo vea declare palabra para él. Ahí viene mi hijo que es pastor, ahí viene mi hijo que es profeta, mi hija que es profeta, que es lo que se le venga a la mente, lo que Dios le ponga. Usted tiene que declarar la palabra. Tenga esa fe que sus hijos le van a servir a Dios. Porque es parte de la promesa. Es parte de la promesa que dice la palabra en el carcelero de Filipo, que serás salvo tú y toda tu casa. Es parte de la promesa. Van a ser salvos, pero tú tienes que declarar esa palabra, aunque lo veas tomado, aunque lo veas tomada, cayéndose de borracho, cayéndose de borracha, cayéndose de drogado, drogada. Tú declara palabra. Dios va a hacer la obra, pero tienes que tener esa fe. Tienes que tener esa convicción que Dios va a cambiar todas las áreas de tu vida y de tu familia para que tú puedas estar bien.
Eso es lo que tenemos que hacer, esa fe, activarla. Actívala, 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 actívala. Es importante en estos tiempos, es importante. Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Jehová Nisi, Jehová Nisi. Eso es lo que tienes que hacer, poner la bandera de Jehová, poner la bandera. Levantarte, levantar tus manos. Le voy a decir algo, usted no sabe, escuche bien lo que le voy a decir, usted no sabe, cuando usted levanta sus manos, usted cuando ore y cuando termine la oración, usted levanta sus manos y no sabe lo que se mueve en el mundo espiritual, se mueve todo, tiembla el infierno, cuando usted levanta sus manos con fe, cuando terminas de orar, levanta tus manos y vas a ver que todo tu entorno va a cambiar, pero hazlo con fe. Hazlo con fe, hazlo con fe y verás la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando tú levantas tus manos después de una oración, vas a ver cómo se cambian todo el entorno. Con el tiempo se va a cambiar todo, porque estás levantando las manos en victoria. Y en el mundo espiritual, esa es una victoria. Tú ora, ten fe y levanta tus manos en victoria, en victoria, en victoria, amigo Radio Escucha, amigo que me ve en las redes sociales. Hazlo con fe. Hazlo con fe y verás lo que pasa. Hazlo con fe y verás lo que pasa. Pero ten esa fe tenla activada. Levanta tus manos cada vez que ores, cada vez que ores, cada vez que ores. Levanta tu fe y declárate en victoria. Declárate en victoria y vas a ver lo que pasa. El infierno retrocede, el maligno retrocede, los demonios retroceden, la enfermedad retrocede, todo se hace para atrás, porque tú levantas tus manos en fe, levanta las manos en fe, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, porque Dios te va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero hazlo con fe, en el nombre de Jesús. Y sigue adelante, no declines, sigue. En el nombre de Jesús, Sigue adelante. Dios te va a sacar de ese proceso, Dios te va a quitar de todo eso que te está pasando en tu vida, en la vida de tu familia, de tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Dios va a hacer algo, pero ten esa fe, actívala, y cada vez levanta tus manos, todos los días si se puede, a cada rato, a cada instante, levanta tus manos y declárate en victoria, vas a ver lo que pasa, pero sigue adelante y ten esa fe. Si no me cree, no me quiere creer, no me crea, pero levanta tus manos y vas a ver que todo se cambia, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, sigue adelante, activa tu fe, que no se quede como ese grano de mostaza, que crezca grande, gigante, enorme, sigue adelante, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga, rica y abundantemente, bendiciones. No se deje. Hasta pronto, amigo Radio Escucha. Siga adelante, bendiciones. Es importante seguir adelante. El enemigo está al acecho, como no es el león rugiente, es como león, esa basura, es un imitador. Y usted tiene que estar siempre metido en las cosas de Dios, porque dice la palabra que hasta nosotros vamos a ser confundidos. Hay mucho lobo rapaz. Usted ore, tenga fe. Hay muchas personas que se disfrazan de cristianos, de pastores, de predicadores. Usted tenga cuidado. Ore. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta pronto. No se deje. Bendiciones.